Estamos aquí hoy presentes con el fin de continuar con el estudio bíblico del libro del Génesis, ese maravilloso libro que nos enseña muchas cosas acerca del plan de salvación de Dios y que también podemos encontrar en él parte del conocimiento de la humanidad, de los principios morales, espirituales, y también cómo Dios va desarrollando su santo pueblo, el pueblo de Israel, para que en él pueda el mundo conocer su verdad, sus leyes, sus normas, sus estatutos, y en último, a través de este pueblo pueda llegar el Mesías Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes bien saben, la estructura de este estudio todos los viernes: en principio, el saludo, la oración de invocación al Espíritu Santo, que es muy importante. Para poder estudiar la palabra de Dios, siempre es importante invocar la presencia del Espíritu Santo. Porque si no está el Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de nuestro estudio, pueden suceder que malinterpretamos las cosas de Dios y comenzamos a creer en cosas que no son. Debemos tener en cuenta que también está el catecismo de la Iglesia Católica y el magisterio de la Iglesia, que nos dirige y nos enseña la verdadera doctrina de fe. Luego hacemos la lectura del capítulo que toca cada viernes. En esta noche toca el capítulo 41. Por fin llegamos a para qué José nació y para qué José Dios lo preparó durante 13 años de su vida, 2 de los cuales los pasó en la cárcel injustamente. Luego hacemos un estudio con unos textos auxiliares que nos amplía lo que el Señor va a decirnos esta noche y quiere que tú y yo aprendamos de Él. Y por último hacemos la oración final y despedida. Vamos a empezar enseguida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta noche queremos invocar tu presencia, Señor. Te damos gracias por la semana que termina, por la vida que nos has permitido mantener. Te damos gracias, Todopoderoso, por permitirnos reunirnos cada viernes Espíritu de Dios, a honrarte por medio del estudio de tu palabra. llena mi vida, En tus manos colocamos nuestra inteligencia, llena nuestro espíritu, alma, nuestra mente, nuestro oído llena y nuestra boca, que aunque son impuros, Señor, Espíritu, tú los has tomado como instrumento para llevar tu mensaje, Señor. No somos dignos, Señor, de este digno ministerio, pero tú nos escogiste. Y aquí estamos, Señor, sirviéndote humildemente y con todo el amor y el corazón, Señor. Bendice a cada hermano que vea esta transmisión en su hogar. Bendice su vida, bendice su mente y ábrele el corazón a las verdades espirituales que esta noche tocaremos. En tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, por salvar a la raza humana del juicio y por brindarnos el amor de nuestro Padre Celestial. Ven, Espíritu Santo, y toma control de este momento e inspira a cada hermano y hermana que ven este video a entender tu palabra con verdad. Y dentro, Señor, de tu doctrina santa, dentro de tu doctrina sana. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a iniciar con la lectura del capítulo 41 del libro del Génesis.
que se titula José interpreta los sueños de Faraón. Vamos allá en sus hogares. Pasaron 2 años. Un día, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo, y que del río salían 7 vacas hermosas y gordas, que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas, 7 vacas feas y flacas salieron del Nilo y se pusieron en la orilla, cerca de las otras. Luego, estas vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Veía que 7 espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras 7 espigas, secas y quemadas por el viento del este. Y estas espigas secas se comieron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Pero al día siguiente por la mañana estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo, nos mandó a los 2 a la cárcel del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro. Y cada sueño tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo, que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó y nos dijo su significado. Y todo pasó tal como él nos lo había dicho. Yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado. Entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo: he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo. Pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. Eso no depende de mí, contestó José. Pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. El faraón le dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo, y del río salieron 7 vacas gordas y hermosas, que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas muy feas y flacas. Jamás había visto yo vacas tan feas en todo Egipto. Estas vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas. Pero aunque se las había comido, nadie podría haberse dado cuenta, porque seguían tan flacas como antes. Me desperté, pero después tuve otro sueño, en el que 7 espigas de trigo, llenas y hermosas, crecían en un mismo tallo. Detrás de ellas crecían otras 7 espigas secas, delgadas y quemadas por el viento del este. Estas espigas secas se comieron a las 7 espigas hermosas.
Yo les conté esto a los adivinos, pero ninguno de ellos pudo decirme su significado. Entonces José le contestó a Faraón: los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha anunciado a usted lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas hermosas. Es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras también son 7 años. Lo mismo que las 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Estos serán 7 años de escasez. Es tal como se lo he dicho. Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer. Van a venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, y después vendrán 7 años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará al país. Será tan grande la escasez que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo. Su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer esto, y lo va a hacer muy pronto. Por lo tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente: nombre su majestad gobernadores que vayan por todo el país y recojan la 5ª parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así, el trigo quedará guardado en el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. José, gobernador de Egipto. El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios. Así que el faraón les dijo: ¿podremos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo y ordenó que gritaran delante de él: ¡abran paso! Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto. Luego el faraón le dijo: aunque yo soy el faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. El faraón le puso a José el nombre egipcio de Safenat-Panea y lo casó con Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Así quedó José al frente de Egipto. José tenía 30 años, cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. La tierra produjo muchísimo durante los 7 años de abundancia, y José recogió todo el trigo
que hubo en el país durante esos 7 años. Lo guardó en las ciudades, dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. José recogió trigo como si fuera arena del mar. Era tanto el trigo que dejó de medirlo, pues no se podía llevar la cuenta. Antes de que empezaran los años de escasez, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y todos mis parientes. Y a todos mis parientes. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. Pasaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, y comenzaron los 7 años de escasez. Tal como José lo había dicho, hubo hambre en todos los países, menos en Egipto, pues allí había que comer. Y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle trigo al faraón. Entonces el faraón les dijo a todos los egipcios: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. ¿A quién se parece? Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor, y venían de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos, digamos que en uno de los capítulos más hermosos, más cristocéntricos y eclesiales del Génesis y de toda la Biblia. Tenemos aquí que aclarar algo. José es una prefigura de Cristo Jesús. Todo lo que José es en sí, lo va a hacer Jesucristo en forma universal. Ya no siendo Cristo solamente gobernador de Egipto, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gobernador del universo entero. Pero vamos a centrarnos en José. Nosotros venimos estudiando la vida de José desde varios capítulos anteriores, creo que desde el capítulo 37, cuando se nos nombra como el José el soñador, cuando le dice a sus hermanos que ha soñado que ellos se inclinaban ante él y que aún su madre y su padre también lo iban a hacer. Vemos a un José un poco soberbio, un poco imprudente, muy íntegro, sí, pero muy mimado, consentido y privilegiado por su padre, aún por encima de sus hermanos. Esto le causa el odio y el resentimiento de los demás hermanos, excepto Benjamín, que estaba pequeño y que era su propio hermano, ¿verdad? Pero vemos cómo la providencia divina, cómo nuestro Dios, como el Todopoderoso, el Eterno, el Santo, tiene todo bien previsto. Y esto, la historia de José nos da una seguridad a cada uno de nosotros como cristianos y como hijos de Dios, de que el Padre de nosotros tiene una misión y tiene algo muy bien preparado para cada uno de nosotros, si nosotros dejamos que Él actúe en nosotros. Aquí podemos ver cómo José va subiendo de nivel, si fuera un juego de video. Primero es vendido por sus hermanos y pasa de ser un privilegiado a un esclavo, a un siervo.
es llevado a una tierra extranjera, donde es vendido como esclavo a Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Ya ahí la providencia divina está conectando a José con faraón. Y luego vamos viendo cómo José, por ser buen trabajador, por ser íntegro, por ser muy sabio, porque el Espíritu de Dios está sobre él. El Espíritu de Dios le da sabiduría, entendimiento, le da humildad, comienza a quebrarlo, comienza a formarle el carácter que va a necesitar cuando Dios le dé la gobernatura de Egipto y la vida de muchas personas. Porque José no solamente salvó a Egipto, José salvó a los países de ese entonces. Porque la palabra nos dice que el hambre estaba en todos los países menos en Egipto. Y que la gente iba a alimentarse, a comprarle trigo. Y con el trigo se hacía la harina. Y con la harina se hace el pan. ¿Y quién es el que multiplica los panes? ¿Quién es el pan bajado del cielo? ¿Quién es el que se entrega en cada Eucaristía? El pan bajado del cielo. ¿Y quién es? Jesucristo. Fíjense la prefiguración, la figura mesiánica que hay ahí. ¿Sí? Entonces, José, luego de conocer a Potifar, se encarga de su casa. ¿Sí? Se encarga de su casa. Y Potifar no tiene que preocuparse de nada porque José administra todo. Y administra a todo el mundo. Pero fíjense que Potifar le pone una norma. Solamente te prohíbo algo que no puedes tocar, mi esposa. Y José la respeta. Aun que ella lo quiera seducir, José respeta la única limitante que Potifar le pone para que él gobierne su casa. Miren para dónde vamos. Luego es llevado injustamente por 2 años a la cárcel. 2 años. Yo siempre me preguntaba por qué el Señor dejó 2 años a José en una cárcel. Para quebrarlo, para forjarle el carácter, para permitir que su humildad llegara a que él dependiera única y exclusivamente de Dios. Ese es el fin del cristiano y el fin del hombre. Para eso fuimos diseñados, para eso Dios nos creó, para que cumpliendo su voluntad dependiéramos absolutamente de Él. Ese es el fin que tuvo Dios cuando creó al ser humano. Tener una criatura que dependiera de Él, que lo buscara, que lo consultara, que estuviera muy en comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quería con Adán y con Eva. Que gobernaran el mundo, así como José. Pero que tuvieran una comunión. Que no tomaran decisiones por sí mismos. Oh, decisiones fuertes. ¿Sí? Y luego José pasa a gobernar la cárcel donde lo mandan. Es un presidiario durante 2 años, pero gobierna la cárcel. Y es ahí donde conoce al panadero y al copero. Les interpreta los sueños, pero fíjense lo que dice el copero. Ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Claro, él reconoce que se olvidó de José, que José le suplicó, le pidió que intercediera ante Faraón por su caso, porque él era inocente. Y el copero se lo olvidó. Pero no solamente era porque el copero haya sido mala persona, sino porque para Dios, o escúchenme esto, para Dios el lugar más seguro para José en esos 2 años era la cárcel. Es un misterio que muchas veces nosotros no comprendemos dónde nos quiere tener Dios. ¿Dónde
Dios quiere que nosotros trabajemos, donde Dios quiere que nosotros estemos, con quien estemos. A veces no lo comprendemos y lo juzgamos y lo criticamos y lo hacemos a un lado. Porque creemos que Dios es injusto. Pero no sabemos realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo grande que Dios tenía preparado para nosotros. ¿Qué tal si José se escapa de la cárcel? ¿Qué tal si José, en vez de esperar en Dios, de orar todos los días, pidiéndole a Dios justicia, que lo sacara de la cárcel, pero haciendo su trabajo, siendo humilde, respetando la voluntad de Dios, en vez de eso hubiese tomado la decisión de escaparse? Hubiera perdido la oportunidad de su vida. Esta era la oportunidad de su vida. Y es ahí cuando el capitán, cuando el jefe de los coperos le cuenta su testimonio a Faraón, después que éste ha llamado a todos los magos y adivinos de Egipto. Los egipcios tienen una mitología bárbara. Y tenían una cantidad de ritos. Y ahí fue donde crearon las pirámides de Egipto. Y todas esas cosas y hechizos y todas esas cosas. ¿Sí? Que la historia lo conocemos. Pero ninguno de ellos, con su magia, con su conocimiento, con su saber, con sus matemáticas, que movieron que construyeron las pirámides, no pudieron decirle, revelarle a Faraón lo que sus sueños estaban significando. Y es ahí cuando el copero le habla a Faraón acerca de este joven hebreo que había conocido en la cárcel de Potifar, administrada por Potifar, y cómo él había interpretado el sueño del panadero y de él mismo, del copero, y todo se había cumplido como él lo había dicho. Es así como el faraón, sin perder tiempo, lo llama y lo hace que José se presente. Fíjense cómo lo reviste. ¿Sí? Le cortan el cabello, lo revisten porque se tiene que presentar ante el rey de Egipto. Tiene que estar bien presentadito, bien oloroso. ¿Sí? Y el faraón le comenta que tiene un sueño. He tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo. Pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. El faraón le está dando un testimonio. De lo que yo escuché, yo creo. A mí me dijeron que testimonio, la fe empieza del oído. A mí me dijeron que tú, cuando escuchas un sueño, lo interpretas. Y fíjense lo hermoso del carácter de José, forjado en todos esos años de servidumbre, esclavitud y estado encarcelado. No se glorifica a sí mismo, sino miren lo que responde. Eso no depende de mí, contestó José, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. Esto es la humildad que el cristiano debe tener y la que en muchas personas no existe. Todo lo que hacemos, todo lo que obramos, todo lo que decimos, no es por obra propia, no es para nuestra propia glorificación. No trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para aquel que primero nos da la vida, segundo nos revela a través de su Espíritu Santo todo lo que Él quiere revelarnos y que nosotros compartimos con ustedes, ¿verdad? José no se glorifica ante Faraón, glorifica a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer siempre todos, desde el más pequeño hasta el más elevado. José alabó a Dios, honró a Dios, le dio el reconocimiento a Dios. No, la sabiduría viene de Dios. Entonces, el faraón le cuenta el sueño. ¿El sueño de qué se trata? Hombre, se trata de que él estaba en la orilla del río Nilo y ve que siete vacas gordas y hermosas estaban comiendo hierba entre los juncos. Pero después salen otras 7 vacas muy flacas
que él no había visto jamás que vacas tan feas. Y que estas vacas se habían comido a las vacas gordas, pero aún continuaban siendo flacas. Esto significa que las vacas flacas iban a ser mucho más fuertes, mucho más poderosas que las vacas gordas. Ok. Entonces luego después el faraón le continúa y le dice que tuvo un segundo sueño. Ese segundo sueño era que habían 7 espigas. Dispositivo. 7 espigas. Conectando. 7 espigas de trigo. Ojo, el trigo representa la harina. La harina es con la que se hace el pan. El pan es alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá vamos. Trigo, alimento. Aquí vemos el trigo físico, el pan físico. Pero el Señor también nos quiere enseñar algo. El trigo espiritual, el pan espiritual, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Entonces, esas 7 espigas hermosas y gordas crecían en un mismo tallo. Detrás de ellas crecían otras 7 espigas secas, o sea que no producen fruto, delgadas y quemadas por el viento del este. Estas espigas secas se comieron a las 7 espigas hermosas. Yo les contesto a los adivinos, pero ninguno de ellos pudo decirme su significado. ¿Por qué? Porque los adivinos eran hombres comunes y corrientes que seguían creencias terrenas. No tenían al Espíritu de Dios, no tenían al Espíritu Santo. ¿Sí? Esa era la diferencia. Como dice de Primera de Corintios 2:11. ¿Sí? ¿Quién conoce los pensamientos del hombre sino su propio espíritu? ¿Quién conoce los pensamientos de Dios sino el mismo Espíritu de Dios? Entonces, todos los que Dios quiere que tengan el Espíritu Santo son capaces de entender las cosas de Dios. ¿Sí? Ok, entonces José le da por entender que lo que va a suceder, Dios lo tiene planificado y que le está avisando al faraón a través de su profeta José. ¿Sí? Faraón viene siendo como un profeta, porque él recibe el mensaje. ¿Sí? Dice la palabra, creo que en Amós, que Dios no hace nada sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Dios no hace nada, sino antes nos avisa, nos advierte. Recuerden la historia de Jonás y Nínive. Recuerden la historia de los ángeles de Sodoma y Gomorra. Recuerden muchas historias en las cuales primero Jeremías y todos los profetas, el mismo Juan Bautista, todos ellos fueron enviados por Dios para advertirle al pueblo acerca de su pecado. Algunos se arrepintieron y Dios los perdonó. Otros siguieron de largo en su maldad. Y cuando Dios manda su justicia, no hay nada que lo detenga sino solo Dios. Ok, entonces José le dice uno de los principios de la riqueza. Hey, vamos a hablar de dinero. Hablemos aquí. Este es el capítulo del dinero. Este es el capítulo de la riqueza, del principio de la riqueza, de cómo volverte rico. Aquí José le dice, vea, los dos sueños son uno solo. Y lo que trata de decirle Dios es lo siguiente, que Él va a enviar 7 años de abundancia para que usted, su majestad, se prepare. Para que guarde el 20%, ya no es el 10%, el diezmo 10%, no, el 20%, o sea, la quinta parte de todo lo que usted obtenga en los días de abundancia, en los años de abundancia, y lo guarde, y lo tenga ahí guardadito, y nadie se meta con eso, porque usted mismo lo está cuidando. Y guarde y reserva. ¿Tú haces reserva de tu dinero? ¿Tú guardas parte de lo que ganas o te lo gastas todo? Porque el principio de la riqueza
es la acumulación, de a poco. En la misma palabra, en toda la Biblia, están los principios de la riqueza monetaria. Que no es montar una iglesia y pedir el diezmo a todos los pendejos. O decirles que va a venir Jesucristo y que vendan todo y se lo den a Él. Eso no es riqueza. Eso es ser estafador. El principio de la riqueza es que si tú ganas poco, de lo poco que tienes, tú guardes una fracción. Si ganas 10 monedas de oro o 10 monedas de plata, guarda una. Olvídate de esa. Tenla parte. Olvídate que ella existe. Y gástate las otras 9. Si puedes guardar 2, como en este caso José estaba diciéndole a Faraón, hazlo. Y en un corto tiempo, un tiempo más o menos medianamente largo, ya vas a tener una riqueza propia que vas a poderla prestar o la vas a poder invertir. Ese es el principio de la riqueza. No es ser corrupto. No es vender tu cuerpo por internet. Sí, se puede hacer mucha riqueza de esas maneras. O vendiendo drogas, o mejor dicho, en muchas cosas ilícitas. Pero el principio de la riqueza prácticamente está aquí en la palabra de Dios. El que de a poco acumula, de poco se enriquece. Dice la misma palabra. Entonces José le dice, vea majestad, el Señor le está diciendo que va a cumplir las cosas. Esto lo va a hacer, porque lo dijo 2 veces. Y lo va a hacer rapidito. Así que usted necesita a un hombre que usted lo ponga lo suficientemente sabio e inteligente para administrar la abundancia y para prepararse para la escasez. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para la escasez? ¿Cuántos de nosotros guardamos de lo que nos sobra para que en un futuro, si hay una emergencia, si se presenta un inconveniente, yo tengo una reserva? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Entonces, el faraón le dice, bueno, ok, le sigue diciendo José. José le está diciendo un plan. José no solamente le dice lo que va a pasar, sino que le entrega una solución. Como buen administrador que es, como buen trabajador que es, él no solamente le expone el problema, sino que le da una solución sabia. Le dice, vea, escoja un hombre inteligente y sabio que se haga cargo del país. Y escoja gobernadores que recojan la 5ª parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junte todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. Dios se adelanta y nos dice lo que va a pasar en el futuro porque Él lo conoce. Ok, luego, ¿qué sucede? El gobernador obviamente no encuentra a un ser más inteligente y más sabio que José y que, ojo, tenga el Espíritu de Dios. Los magos de Egipto, los adivinos de Egipto, los funcionarios de Egipto quedaron ridiculizados frente a la sabiduría y al Espíritu que Dios había puesto en José. Dios estaba actuando por medio de José. El mérito humano es simplemente tener la humildad para dejar que Dios actúe en nosotros. Ese es el único mérito que tenemos. De antemano, todo lo que hagamos sea siempre para la gloria de Dios. Y es así como Él nombra a José como gobernador de Egipto, le coloca el anillo, fíjense, como el anillo del pescador del Papa, que tiene el Papa como autoridad, ¿verdad? Y lo pone como gobernador de Egipto, ¿sí? Solamente por debajo de él. Se sigue cumpliendo el mismo principio Dios-Adán. Ya, ojo, y fíjense lo que dice, solamente yo estaré por encima tuyo. No se hará nada si tú no lo autorizas. Eso era lo que Dios quería con Adán. Pero le pone límites. Siempre nos pone límites. Faraón le está poniendo límites a José. Le está diciendo, yo estoy por encima tuyo. Tú vas detrás mío.
Así Dios creó al mundo, al universo, y le entregó al jardín del Edén, pero le puso un límite al hombre. Le dijo, vea, todos los árboles de este lugar te los puedes comer, menos el que está en el centro. Ese no lo comas, porque cuando lo comas muere. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Fueron para allá. ¿Y cómo estamos? En un mundo terrible, un mundo donde la maldad está desastrosamente descontrolada. No se respeta nada, la vida no tiene sentido. O sea, matan por un celular, por una bicicleta, matan porque te miran maluco, matan porque se metieron porque te enviaron, va aquí va y aquí y allá va. Matan por todo. No hay respeto por la vida, que es lo más importante, porque la vida no se recupera. Un terreno, una riqueza, un título de noble, un gobierno, todo eso se recupera, pero la vida no. Ok, luego, ¿qué hace el faraón? Pues el faraón simple y llanamente lo que hace es que trata de asegurar la fidelidad de José y lo presenta ante el pueblo como el gobernador. Va y lo casa con una egipcia llamada Asenat, que es hija de el sacerdote Potifera. Potifera. Tiene sentido, ¿no? Y le pone el nombre egipcio de Safenat-Panea. ¿Sí? Y así quedó José enfrente de Egipto. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. La misma edad en la cual Jesús comenzó la predicación de la buena nueva. 30 años. ¿Y qué hizo José? José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. ¿Qué hizo Jesús cuando Juan Bautista lo bautizó en el río Jordán? Comenzar a caminar por toda Galilea llevando el pan de vida. ¿Y cuál es el pan de vida? Su palabra. Fíjense toda la prefigura que es José de Cristo. Y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos 7 años. Los guardó en las ciudades, dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. José recogió trigo como si fuera arena del mar. O sea, esto me recuerda mucho la parte de la multiplicación de los panes que hace Jesucristo. Hubo tanto, desde 5 panes y 7 pescados. Comieron a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y sobraron 12 cestas. Fíjense. Antes de que empezara los años de escasez, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. El primero lo llamó Manasés. Fíjense lo que significa Manasés, que es un nombre hebreo. Él no perdió su fe. Sí, tú me pones como gobernador de Egipto, tú me das una esposa egipcia, tú me pones un nombre egipcio, pero mis hijos y el nombre de mis hijos los pongo yo y los pongo en nombre de mi Dios. Fíjense que Manasés significa Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y todos mis parientes. Porque en Dios hay perdón, en Dios hay olvido. Porque en el cielo se perdona todo y que en el cielo se olvida todo. Mientras que en el infierno todo se te recuerda, todo se te castiga. Esa es la diferencia espiritual. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. O sea, me recompensó, me hizo fructificar, me hizo que me multiplicara, me bendijo. Pasaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto y comenzaron los 7 años de escasez, tal como José lo había dicho. Hubo hambre, ojo en esto, hubo hambre en todos los países. ¿Y cuál es la función de la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo, no las iglesias, la iglesia de Jesucristo. Dar de comer del pan del bajado del cielo a todas las naciones que tienen hambre de ese pan. Esa es la función de la iglesia católica. Dar el pan de vida, que es Jesucristo, a todos los países. Menos en Egipto, pues allí se había que comer. Y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle el trigo al faraón. Entonces el faraón les dijo a todos los egipcios, Faraón se convierte en una prefigura de Mamita María.
y expresa estas palabras. Vayan a ver a José o vayan a ver a Cristo y hagan lo que Él les diga. Fíjense, son las mismas palabras, lo mismo. Hagan lo que Él les diga. Aquí está en la palabra de Dios. Quienes lo dicen, el faraón de Egipto, frente a José, y lo dice mamita María, frente a Jesús en las bodas de Canaán. Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor. Y venían de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José, no al faraón, no a Egipto, a José. O sea, José se convirtió en la fuente de alimento para todos los países. Es una figura mesiánica, porque Cristo es el que da el pan de vida, es el que alimenta al mundo. Egipto, ¿qué significa? Simboliza a la iglesia, que también es simbolizada en Asenat. Asenat viene siendo esa esposa pagana o esa esposa gentil que se une a José para formar una familia, del cual nace el perdón, Manasés, y nace Efraín como la fructificación y la multiplicación y la bendición que Dios hace a su pueblo. Esta es toda la prefigura espiritual que tiene José con respecto a Jesús de Nazaret. Y bueno, en ningún país había que comer, solamente en Egipto. Fíjense cómo José, una persona, cómo la fe de una persona, cómo la confianza de una persona, cómo una persona confiando en Dios, dejando que Dios guíe su vida, padeciendo pacientemente y con fe y paciencia, permite que Dios obre y permite que Dios ve a través de él, Dios bendiga a muchas naciones. Ese es el deber del cristiano. El deber del cristiano no es pelear si tiene la razón, si su doctrina es la verdadera, o si es sábado, o si es domingo, o si se venera o no se venera a la Virgen, o si se venera, se creen los santos o no, o si es esto o si es lo otro. La verdadera función del cristiano es permitir ser bendecido por Dios, para que a través de él o ella sean benditas muchas personas. Esa es la función del verdadero cristiano. ¿Estás tú siendo bendición para otros? Eso es un mea culpa. Todos debemos reflexionar. Esa debe ser nuestra religión. Por eso es que Jesucristo nos pide en las bienaventuranzas ser misericordiosos. Por eso Jesús nos pide ser pacíficos. Por eso Jesús nos pide ser comprensivos. Por eso Jesús nos pide ponernos en la posición del otro. ¿Por qué? Porque es que José permitió que Dios a través de él bendijera a todas las naciones. Que cuando llegó la escasez, cuando llegó el hambre a la tierra, iba a matar a mucha gente. ¿Qué tal que si José, fíjense la diferencia entre Adán y la diferencia entre José y después con Jesús? Adán, por un solo pecado de Adán, todos estamos todavía pagando por una sola decisión. José, si se hubiese acostado con la mujer de Potifar, no hubiese podido ser gobernador de Egipto. Si hubiese escapado de la cárcel, no hubiese sido gobernador de Egipto. ¿Sí? Así que deja que Dios guíe tu vida. Pídele a Dios que tome control absoluto de tu vida y que te guíe, que te oriente, que te ubique donde Él quiere que tú estés
según su designio, no el tuyo. Y verás cómo te hace gobernador de Egipto. O sea, gobernador de tu propia vida. Para que seas bendecido y bendigas a muchas personas a tu alrededor. Para la gloria de Dios. Rápidamente a Colosenses 1:9. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que lo haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Voy a repetir. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar. Clave eso. Por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, la oración es fundamental para pedirle a Dios que nos dé a conocer lo que Él quiere de nuestra vida. Que Él nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, pero sobre todo humildad. Necesitamos humildad. El mundo le hace falta mucha humildad. Hay mucha gente orgullosa, soberbia, prepotente, arrogante, que cree que sola puede hacerlo todo. Falso. Sin Dios no hacemos nada. Vamos a 1 Corintios 2:11, que yo lo había nombrado ahorita, que dice: ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hey, ¿cómo podemos nosotros conocer lo que Dios quiere de nosotros, de la vida? Lo que está pasando en el mundo, la pandemia, todas esas cosas. Hombre, permitiendo que el Espíritu Santo penetre en nuestro ser, hable con nuestro espíritu y nos traiga todos esos dones: fortaleza, temor de Dios, ciencia, consejo, piedad, ¿verdad? Todos esos 7 dones, permitir que ellos funcionen para que den esos frutos del Espíritu Santo. Vamos también a ver cómo el Espíritu Santo nos guía en la administración, porque José también era un gran administrador. Vámonos a Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice: así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza. El número 7 otra vez aparece. Entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, lo que pasaba era que en el inicio de la iglesia se estaban juntando las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los gentiles con la de los judíos. Entonces, la misión principal de los apóstoles era dar a conocer la palabra de Cristo, enseñar a Cristo, no era administrar las cosas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Sabiamente el Espíritu Santo le dice: hey, escojan entre ustedes 10 hombres llenos de Dios, así como José, para que puedan administrar a la iglesia. Fíjense cómo el Espíritu Santo también nos da conocimiento para administrar nuestra vida, nuestra finanza, nuestros negocios. No es necesario poner sábila, ni está poniendo, ¿cómo es que se llama? La cosa del caballo. ¿Sí? O ir donde brujo, o hacer rezos todo raro. No. Todos los días, todas las noches, honre al Señor y póngale su negocio y su riqueza en las manos de Dios. Y haga su voluntad. ¿Sí? Listo. Para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias esta noche por todo este conocimiento. Gracias por el Espíritu Santo que siempre nos ilumina, que viene a nosotros a traernos el consuelo de tu amor.
Ven Espíritu Santo y toma posesión de nuestras vidas. Y permite que podamos hacer la voluntad del Padre y del Hijo. Sí, mi alma tiene sed de ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, y guía nuestra vida hacia lo que el Padre y el Hijo quieren de nosotros. Bendícenos abundantemente para que seamos bendición para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de estudio, para nuestros vecinos, para toda nuestra familia y amigos. Ven Espíritu Santo. A ti, Virgen Santa, te damos gracias por enseñarnos esas palabras efectivas. Nos envías a Cristo, tu Hijo, y luego nos dices, hagan lo que Él les diga. Gracias, Madre, por estar con nosotros.